Era una fresca mañana de lunes cuando Andrea Reynolds entró en la comisaría 34. Sus ojos observadores absorbían cada detalle de lo que pronto sería su nuevo lugar de trabajo tras 2 décadas de romper barreras y resolver casos en 3 estados diferentes. Se había ganado este puesto gracias a su determinación y excelencia. Pero hoy decidió llegar sin grandes alardes, con una sencilla chaqueta azul marino y pantalones negros que se mezclaban con el ambiente. Como cualquier otro civil, el PRI bullía con la típica actividad matutina. Teléfonos sonando, oficiales revolviendo papeles y el inconfundible aroma a café del día anterior flotando en el aire. Andrea permaneció en silencio en el vestíbulo, observando cómo la mañana se desarrollaba como una danza cuidadosamente orquestada. Los oficiales pasaban corriendo junto a ella, algunos asintiendo cortésmente, otros apenas notando su presencia. Se fijó en las sillas desgastadas, los anticuados boletines comunitarios y la clara división entre los oficiales y los civiles que esperaban para presentar informes. Los oficiales Brian Cooper y David Wilson mantenían su charla matutina habitual cerca del dispensador de agua. Sus voces se escuchaban por todo el vestíbulo mientras Andrea se ajustaba el bolso. Su atención se centró en ella. «Mira lo que tenemos aquí», Cooper le murmuró a Wilson lo suficientemente alto para que otros la oyeran. «Apuesto a que está aquí para quejarse otra vez del perro de su vecino». Wilson rió entre dientes y dio un largo sorbo a su taza de café. Andrea podía sentir sus miradas sobre ella, evaluándola, haciendo suposiciones que había visto innumerables veces antes. El rápido despido, la indiferencia casual, pero 20 años en la policía le habían enseñado paciencia. Observó cómo continuaban sus comentarios, notando cómo otros oficiales cercanos sonreían con suficiencia o apartaban la mirada. Incómoda, la joven oficial Lisa Chen estaba de pie en su escritorio, claramente molesta por el comportamiento de su colega. No dejaba de mirar entre la pantalla de su computadora y la escena que se desarrollaba ante ella. Su incomodidad era visible en la forma en que revolvía papeles innecesariamente en su escritorio mientras Andrea caminaba hacia la recepción. Escuchó a Cooper decir, $10 a que está perdida. Deberíamos ayudarla a encontrar su camino. El sarcasmo en su voz era tan denso que cortaba con un cuchillo. Wilson siguió el juego y añadió, quizás. Ella busca el departamento de quejas. Ya sabes cómo a esta gente le encanta presentar quejas. La recepcionista, atrapada entre la profesionalidad y la presión de grupo, le dedicó a Andrea una extraña sonrisa. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Su voz tenía un dejo de la aparente cultura del distrito. Andrea le devolvió la sonrisa cálida y profesional. Sí, busco la oficina administrativa, por favor. La pregunta era simple, pero desencadenó otra ronda de risitas disimuladas de Cooper y Wilson detrás de ella. Andrea podía oírlos, continuando con sus comentarios, cada vez más audaces. Otros oficiales comenzaron a reunirse a su alrededor. Algunos, incómodos, cambiaban el peso de un pie a otro. Otros se unieron con asentimientos y sonrisas burlonas. El vestíbulo se había convertido en un escenario y Andrea, sin darse cuenta, estaba desempeñando el papel principal en su entretenimiento matutino. Lisa Chen finalmente se levantó de su escritorio, aparentemente harta. Pero antes de que pudiera intervenir, Andrea la miró y negó con la cabeza. La joven oficial dudó y luego volvió a sentarse lentamente. La confusión era evidente en su rostro mientras Andrea recibía instrucciones para llegar a la oficina administrativa deliberadamente confusas. Notó que mantuvo la compostura y agradeció al oficial de recepción. Al alejarse cortésmente, pudo escuchar la risa de Cooper y Wilson siguiéndola por el pasillo. Pocos sabían que en pocas horas, este supuesto civil perdido estaría ante ellos como su nuevo jefe de policía, listo para remodelar la misma cultura que con tanto orgullo mostraban. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas de la comisaría proyectaba largas sombras en el suelo, muy similares a las sombras del cambio que estaban a punto de barrer la comisaría 34. Andrea agarró su bolso con más fuerza,
sabiendo que el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar, siguiendo las confusas instrucciones que le habían dado. Andrea se abrió paso por los pasillos laberínticos de la comisaría 34. Las paredes estaban llenas de fotografías descoloridas de antiguos jefes de policía, todos hombres blancos con expresiones severas. Notó que no había ni una sola mujer o persona de color entre ellos. Pronto, eso cambiaría. Al doblar una esquina, casi chocó con el oficial Cooper, quien aparentemente había decidido seguirla. «Oh, miren quién anda deambulando», dijo, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su. La diversión ya se había perdido detrás de él. El oficial Wilson apareció con la taza de café todavía en la mano. Tal vez deberíamos acompañarla fuera antes de que entre en alguna zona restringida. Sugirió lo suficientemente alto para que los oficiales cercanos lo oyeran. Andrea se enderezó la chaqueta y los miró directamente. En realidad, estaba buscando la sala de descanso. ¿Les importaría indicarme la dirección correcta? Su amable petición pareció alimentar aún más su diversión. Cooper cruzó los brazos, apoyado contra la pared. Sala de descanso. Esta no es una cafetería pública. Señora, esto es una comisaría. Un pequeño grupo de oficiales había comenzado a. Se reunieron atraídos por la conmoción. Algunos parecían incómodos, otros parecían divertidos, pero ninguno se acercó a ayudar. Lisa Chen, la joven oficial de antes, observaba desde la esquina. Su mano jugaba nerviosamente con su placa. Inconsciente de que era una comisaría, Andrea respondió con calma: «Simplemente pregunté por direcciones». Su serena respuesta pareció irritar a Cooper, quien intercambió una mirada con Wilson. «Bueno, ya que estás tan interesado en nuestra sala de descanso», dijo Wilson. «Está al final de ese pasillo, toque 3 a la izquierda, 2 a la derecha, y es la puerta que dice mantenimiento». Varios oficiales rieron disimuladamente, sabiendo perfectamente que esas instrucciones llevarían a un armario. Andrea asintió, dándoles las gracias con una sonrisa que no llegó a sus ojos mientras se alejaba. Podía oír a Cooper decir: «Mira, vuelvo en 5 minutos». Se dio la vuelta por completo. La risa que siguió resonó por el pasillo. En lugar de seguir sus instrucciones engañosas, Andrea se dirigió a la sala de descanso. Había memorizado la distribución de la comisaría semanas atrás. Al entrar, encontró a varios oficiales reunidos alrededor de un pequeño televisor colgado en la pared. Se quedaron en silencio cuando ella entró. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Se acercó a la máquina de café, sintiendo las miradas en su espalda. Un oficial, un veterano llamado Thompson, le preguntó en voz alta a su colega: ¿desde cuándo se convirtió esto en una cafetería pública? La pregunta fue respondida con algunas risas nerviosas. Andrea se sirvió una taza con calma, añadió crema y azúcar y dio un sorbo pausado. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Un joven oficial novato recogió rápidamente sus cosas y se fue, incapaz de manejar la atmósfera incómoda. Andrea notó cómo algunos oficiales evitaban hacer contacto visual con ella, mientras que otros la miraban desafiantes. Cooper y Wilson aparecieron en la puerta, aparentemente sorprendidos de encontrarla allí. «Bueno, ¿podrían mirar eso?». Cooper anunció que había encontrado su camino. Después de todo, Wilson añadió con una sonrisa burlona: «Tal vez tenga futuro en las fuerzas del orden. Después de todo, como despachadora». Tal vez Andrea miró su reloj. Solo 2 horas para la reunión de todo el departamento. Había visto y oído lo suficiente para comprender exactamente qué tipo de cambios se necesitaban en este distrito. La discriminación casual. La mentalidad de grupo. Los enérgicos silenciosos. Todo iba a cambiar. Mientras salía de la con un café en la mano en la sala de descanso, escuchó a Wilson decir: «No se preocupen, amigos, estoy segura de que presentará una queja sobre nosotros antes de irse». No sabían que no presentaría una queja. Presentaría evaluaciones de desempeño.
La idea casi la hizo sonreír mientras se dirigía a la oficina administrativa, donde el jefe actual la esperaba para informarla antes del gran anuncio. Lysach envió a Andrea pasar junto a su escritorio de nuevo, esta vez con más determinación. La joven oficial parecía percibir algo diferente en esta visitante, pero no podía identificar qué era. En tan solo unas horas, ella y todos los demás en la comisaría entenderían exactamente por qué. Después de salir de la sala de descanso, Andrea recorrió diferentes departamentos de la comisaría tomando notas mentales de todo lo que veía. La división de detectives bullía de actividad, pero notó que las únicas 2 detectives estaban asignadas a casos sin resolver, mientras que sus colegas se encargaban de las investigaciones de alto perfil. Pasó por el centro de despacho, donde se estaba produciendo una acalorada discusión. No me importa si lleva esperando 3 horas. Uno de los oficiales le decía a un operador preocupado que el vecindario siempre llama para nada. Andrea hizo una pausa, fingiendo mirar un tablón de anuncios mientras escuchaba al operador. Una mujer mayor con cabello canoso intentó replicar, pero la callaron rápidamente en la sala de evidencias. André se encontró con más de la misma actitud cuando pidió ver los procedimientos de registro. El cirujano a cargo apenas levantó la vista de su computadora. Las solicitudes de registros públicos deben archivarse en el centro, murmuró, haciéndole un gesto para que se fuera. Ella no se movió. Finalmente, levantó la vista. La irritación se notaba en su rostro. Señora, esta es una zona restringida. Debe salir. El oficial Cooper apareció de nuevo, aparentemente en todas partes hoy. ¿Tenía problemas con nuestro invitado, sargento?, preguntó. Apoyándose en el marco de la puerta, el cirujano suspiró profundamente. Otro civil que no entiende cómo funcionan las cosas por aquí. Cooper se adelantó, colocándose entre Andrea y la sala de evidencias. Déjame manejar esto, dijo. Me aseguraré de que encuentre la salida. Mientras caminaban por el pasillo, Cooper no pudo resistirse a contribuir a su actuación matutina. «Sabes», dijo, lo suficientemente alto para que otros lo oyeran, la mayoría de la gente habría tomado la iniciativa. La indirecta para entonces. Algunos oficiales cercanos se rieron entre dientes, pero Andrea notó que Lisa Chen se giraba rápidamente, con una vergüenza evidente en su rostro. Wilson se unió a ellos justo en Q. ¿Todavía aquí?, preguntó con sorpresa. Debe gustarle mucho nuestra hospitalidad. Los 2 oficiales compartieron una risa, claramente disfrutando de su pequeño juego de poder. Andrea permaneció en silencio, observando cómo otros miembros del personal reaccionaban a su comportamiento. Parecía incómoda, otros indiferentes, pero nadie dijo nada. Se dirigió a la oficina de extensión comunitaria y la encontró casi vacía, salvo por unos pocos folletos polvorientos que se exhibían en el tablón de anuncios, avisos de reuniones comunitarias obsoletos de hace 6 meses. Cuando preguntó por los programas actuales, el secretario simplemente se encogió de hombros, explicó los recortes presupuestarios sin molestarse en levantar la vista de su teléfono. Además, esa gente nunca aparece. En el pasillo principal, Andrea escuchó a Wilson hablando con un grupo de oficiales jóvenes. «Ven. Ese es el problema hoy en día», decía, «todos creen que pueden entrar aquí y decirnos cómo hacer nuestro trabajo». Los novatos asintieron, ya adaptados a la cultura tóxica de la comisaría. Cooper la vio de nuevo y le dio un codazo a Wilson. «¿Quién sigue en nuestra visita?», anunció. «Quizás deberíamos mostrarle las celdas de detención». Su risa resonó por el pasillo, pero esta vez Andrea notó algo diferente. Lisa Chen finalmente había tenido suficiente. «¿No tienen trabajo de verdad que hacer?», preguntó Lisa con la voz ligeramente temblorosa. Pero decididos. Cooper y Wilson se volvieron hacia ella, sorprendidos por el desafío. Cooper preguntó, «Disculpe». Su tono bajó peligrosamente antes de que Lisa pudiera responder. Andrea intervino. «De hecho», dijo con calma,
¿No tienen todos una reunión de departamento a la que asistir? La mención de la reunión causó revuelo. Los oficiales comenzaron a consultar sus relojes y teléfonos. De repente, recordaron la reunión obligatoria programada para las 11 de la mañana mientras todos comenzaban a moverse hacia la sala de conferencias. Andrea notó cómo Cooper y Wilson se quedaban atrás, todavía riéndose de su entretenimiento matutino. Lisa intentó captar su mirada, pero Andrea ya se dirigía hacia la oficina administrativa. Tuvo una última reunión breve con el jefe saliente antes de que todo cambiara. La mañana le había mostrado exactamente lo que necesitaba saber sobre el Distrito 34. La discriminación no se trataba solo de raza o género, sino que estaba profundamente arraigada en cada aspecto de su operación. Pero en menos de 30 minutos, el cómodo mundo de los oficiales Cooper y Wilson estaba a punto de ponerse patas arriba. La sala de conferencias se llenó rápidamente a medida que los oficiales entraban en fila para la reunión obligatoria del departamento. Cooper y Wilson, todavía en la euforia por el entretenimiento matutino, se sentaron en primera fila y estaban ocupados contando sus historias a cualquiera que quisiera escuchar, ganándose algunas risas y varias miradas incómodas. Deberías haber visto su cara cuando la enviamos al trastero. Cooper decía que no se molestaba en bajar la voz. Wilson añadió, sí, apuesto a que sigue deambulando. En algún lugar, sus risas se apagaron cuando el jefe Richards, que se retiraba, caminó hacia el podio. Su expresión era inusualmente seria. La sala se quedó en silencio mientras el jefe Richards se aclaraba la garganta. Buenos días a todos. Como saben, después de 30 años de servicio, me jubilo la semana que viene. Hizo una pausa. Mirando alrededor de la sala, hoy tengo el honor de presentarles a su nuevo jefe de policía. Cooper se inclinó hacia Wilson. Susurró lo suficientemente alto como para que los oficiales cercanos lo oyeran. Apuesto a que es ese tipo del 52º. Wilson asintió. Sí, escuché que es duro pero justo. Se recostaron en sus sillas, confiados en sus suposiciones. El jefe Richards continuó. Su nuevo jefe trae 20 años de experiencia con un historial impresionante de reducción. Índices de criminalidad y mejora de las relaciones comunitarias en 3 ciudades diferentes. Hizo un gesto hacia la puerta lateral. Por favor, den la bienvenida a su nuevo jefe de policía. La puerta se abrió y Andrea entró, pero ya no vestía de civil. Vestía el uniforme completo. Sus estrellas de jefe brillaban en su cuello. Filas de medallas de reconocimiento decoraban su pecho. La sala se sumió en un silencio atónito. La taza de café de Cooper se le resbaló de la mano, derramándose por el suelo. El rostro de Wilson palideció. Su boca se abrió de par en par. Ninguno de los dos se movió para limpiar el café derramado detrás de ellos. Varios oficiales se removieron incómodos en sus asientos, mientras otros se enderezaron, de repente muy alerta. Lisa Chen, sentada atrás, no pudo ocultar su sonrisa. Algunos otros oficiales intentaban recordar desesperadamente si habían interactuado con Andrea esa mañana, y de ser así, cómo la habían tratado. El jefe Richard se hizo a un lado y Andrea ocupó su lugar en el podio. Sus ojos recorrieron la sala deteniéndose brevemente en Cooper y Wilson, quienes parecían estar tratando de hundirse en sus sillas. Buenos días, dijo con voz clara y segura. Creo que algunos ya me has mostrado la comisaría. Esta mañana, el silencio en la sala era ensordecedor. Alguien tosió nerviosamente en la parte de atrás. Cooper y Wilson miraron al frente. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa y horror al darse cuenta de que su nuevo jefe había escuchado todas sus bromas y comentarios. Pasé la mañana observando esta comisaría. Andrea continuó. He visto cómo se tratan entre sí, cómo tratan a los civiles y cómo abordan sus deberes. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. He visto exactamente que necesita cambiar. Varios oficiales miraron a Cooper y Wilson.
Había pasado de ser el entretenimiento de la mañana a la advertencia de la comisaría en cuestión de segundos. Lisa Chen se incorporó. La esperanza se reflejaba en su rostro mientras observaba a su nuevo jefe al mando de la sala a partir de hoy. Andrea anunció que las cosas serán diferentes en la comisaría 34. El mérito importará más que la antigüedad. El respeto será innegociable y no se tolerará ningún tipo de discriminación. Sus ojos se encontraron con los de Cooper y luego con los de Wilson. Algunos de ustedes ya me han dado una demostración muy clara de lo que necesita cambiar. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los oficiales que antes se habían reído de los chistes de Cooper y Wilson ahora se observaban atentamente los zapatos. Aquellos que habían permanecido en silencio durante los eventos de la mañana se preguntaban si su silencio los hacía igualmente culpables. Andrea extendió las manos en el podio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Creo en las segundas oportunidades, dijo con voz firme pero no cruel. Pero también creo en la responsabilidad. Aquellos que no estén listos para aceptar el cambio podrían considerar otras opciones profesionales mientras sus palabras se calmaban. La sala, Cooper y Wilson intercambiaron miradas. Finalmente, comprendiendo el impacto total de su comportamiento matutino, su cómodo mundo se había trastocado por completo, y esto era solo el comienzo. Después de la reunión, la sala de conferencias se vació lentamente. Los oficiales salieron en un silencio inusual. La charla y las bromas habituales brillaron por su ausencia. Cooper y Wilson permanecieron congelados en sus asientos, incapaces de moverse mientras sus colegas pasaban junto a ellos. Algunos oficiales evitaron el contacto visual, mientras otros les lanzaban miradas de desaprobación. La jefa Andrea permaneció en el podio, organizando sus papeles con deliberada calma. Podía oír los susurros, ver las miradas de reojo, sentir el cambio en la dinámica de la sala. Los mismos oficiales que se habían reído de ella horas atrás ahora se mantenían erguidos al pasar, murmurando. La jefa, con un respeto renovado, Lisa Chen se quedó cerca de la puerta, con claras ganas de hablar, pero sin estar segura de si debía hacerlo. Finalmente, reuniendo valor, se acercó al podio. La jefa comenzó con voz tranquila pero firme. Quería disculparme por no haber hablado antes esta mañana. Andrea levantó la vista de sus papeles, estudiando el rostro de la joven oficial. A veces, respondía, sabiendo cuándo. Hablar claro es tan importante como saber qué decir. Lisa asintió, entendiendo el significado profundo de las palabras del jefe. Mientras tanto, Cooper y Wilson finalmente se pusieron de pie, luciendo como si hubieran envejecido 10 años en la última hora. Se dirigieron torpemente hacia la puerta, intentando escabullirse sin ser vistos. Los agentes, Andrea, los llamaron con su voz, deteniéndolos en seco. Mi oficina. 15 minutos después, los pasillos vibraban con susurros emocionados mientras las palabras se extendían por toda la comisaría. Los mismos agentes que la habían ignorado o se habían burlado esa mañana se apresuraban a parecer ocupados al pasar junto al cirujano de la sala de pruebas, quien la había despedido antes. De repente, estaba muy interesado en actualizar sus procedimientos de registro en la sala de descanso. Un grupo de agentes se reunió alrededor de la máquina de café. Su conversación se redujo a susurros cuando ella entró. Pudo oír fragmentos de su discusión. ¿Viste la cara de Cooper? Wilson parecía estar a punto de desmayarse. No puedo creer que hayan pasado toda la mañana. Andrea se sirvió una taza de café recién hecho, observando cómo todos se apartaban para dejarla usar la máquina primero. La misma cafetera que había sido. La escena de burla de hace apenas unas horas ahora parecía el centro de una tensión diferente en su nueva oficina. Andrea estaba sentada detrás del escritorio mirando la pared de fotos de antiguos jefes. Pronto su foto se uniría a ellas. La primera mujer, la primera persona de color, pero sabía que el verdadero cambio no vendría de romper esa barrera, sino de lo que hiciera a continuación. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.
Wilson estaba en la puerta, con aspecto de colegiales enviados a la oficina del director. «Pasen», dijo señalando las sillas frente a su escritorio. Se sentaron sin hacer contacto visual, así que ella comenzó con voz tranquila pero firme. «Hablemos del recorrido de esta mañana por la comisaría». Cooper se removió incómodo en su silla mientras Wilson se miraba las manos. La confianza y la arrogancia que habían mostrado antes se habían desvanecido por completo. «Jefe», Cooper empezó, pero Andrea levantó la mano. «No me interesan las disculpas ahora mismo», dijo. «Me interesan las acciones. Ambos tienen opciones». Abrió la carpeta de su escritorio, sacando 2 juegos de papeles. Opción 1. Transferencia. Solicitudes a cualquier comisaría que te acepte. Deslizó un juego de papeles por el escritorio. Opción 2. Quédate aquí bajo mi mando y demuestra que puedes ser parte del cambio que esta comisaría necesita. Colocó el segundo juego de papeles junto al primero. El silencio en la sala era denso mientras ambos oficiales miraban fijamente los papeles que tenían delante fuera de la oficina. La vida en la comisaría 34 continuaba, pero todos sabían que las cosas nunca volverían a ser iguales. La vieja guardia se enfrentaba a una decisión: adaptarse o irse. Por la ventana de la oficina, Andrea podía ver a Lisa Chen en su escritorio. Sentada, un poco más erguida, trabajando con un propósito renovado. A veces pensaba que los cambios más grandes comienzan con los momentos más pequeños, como una mañana de burlas equivocadas que se convirtió en una lección que nadie en la comisaría 34 olvidaría jamás. Habían pasado 2 semanas desde la dramática revelación de la jefa Andrea y la comisaría 34 estaba atravesando cambios importantes. La sala de reuniones matutinas, antes llena de bromas casuales y comentarios sarcásticos, ahora tenía un ambiente diferente. Los oficiales se sentaron erguidos, prestaron atención y tomaron notas mientras Andrea esbozaba nuevas iniciativas de participación comunitaria a partir de la próxima semana. «Lanzaremos nuestro programa de alcance vecinal», anunció señalando un mapa del distrito. «Cada oficial dedicará tiempo a recorrer su zona, conocer a los residentes y generar confianza». Algunos oficiales se removieron incómodos en sus asientos, mientras otros asintieron con interés. Cooper, que había decidido quedarse en la comisaría, se sentó en silencio en la última fila. Las últimas 2 semanas habían sido reveladoras para él después de esa primera reunión en la oficina del jefe, a la que se le había asignado trabajar con líderes comunitarios en las áreas que una vez despedido, ahora se encontraba aprendiendo nombres, escuchando historias y comprendiendo poco a poco lo que significaba el verdadero trabajo policial. Wilson había tomado un camino diferente. Al día siguiente, mientras limpiaba su escritorio, presentó su solicitud de traslado. Los otros oficiales observaban en silencio. Algunos se preguntaban si deberían haber hecho más para detener su comportamiento. Otros cuestionaban sus propias actitudes. Lisa Chen había sido ascendida para dirigir la nueva unidad de relaciones comunitarias. Estaba de pie junto a la jefa Andrea, explicando el último programa para ayudar a jóvenes en riesgo. Los mismos oficiales que antes ignoraban sus ideas ahora la escuchaban atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. Después de la sesión informativa, Andrea recorrió la comisaría observando los cambios. El tablón de anuncios de la sala de descanso, antes cubierto de avisos obsoletos, ahora mostraba eventos comunitarios actuales e historias de éxito. El centro de despacho tenía nuevos protocolos que garantizaban tiempos de respuesta iguales en todos los vecindarios. Pasó por la sala de pruebas, donde el cirujano que la había despedido ahora se puso en alerta. «Jefe», él dijo, «he actualizado todos nuestros procedimientos de reserva como usted solicitó. ¿Desea revisarlos?». Su afán por demostrar su valía casi la hizo sonreír. En la división de detectives, los cambios eran aún más evidentes. Las 2 mujeres, detectives que habían estado atascados con casos sin resolver, ahora lideraban investigaciones importantes. Sus colegas hombres, inicialmente reticentes,
habían comenzado a acudir a ellos en busca de consejo y colaboración. Cooper se acercó a ella en el pasillo, con aspecto nervioso pero decidido. El jefe dijo: «He estado pensando en lo que sucedió en el caso Thompson la semana pasada». Explicó cómo un residente mayor los había ayudado. Una serie de robos, alguien a quien podrían haber ignorado en el pasado. «Quizás hemos estado malinterpretando la policía comunitaria», admitió. Por la tarde, hubo una sesión de capacitación sobre sensibilidad, obligatoria para todos los oficiales. La sala estaba abarrotada mientras una líder comunitaria hablaba sobre sus experiencias con las fuerzas del orden. Andrea observó cómo los oficiales, que antes ponían los ojos en blanco en tales sesiones, ahora se inclinaban hacia adelante y participaban en la discusión. Recuerdan que el orador dijo que cada persona que entra por las puertas de la comisaría tiene una historia, tiene dignidad y merece respeto. Andrea notó que Cooper asintió con la cabeza con una expresión pensativa. Los chistes de la mañana parecían de hace una eternidad. Más tarde, en su oficina, Andrea revisó los últimos informes de comentarios de la comunidad. Las quejas disminuyeron, mientras que las interacciones positivas aumentaron. Los cambios no solo se daban en el papel, sino que estaban sucediendo en las calles. Interacciones diarias entre oficiales y residentes. Lisa llamó a su puerta con más buenas noticias. El programa de baloncesto juvenil que iniciaron había duplicado su número. Los niños ahora saludan a nuestras patrullas. Informó que su rostro irradiaba orgullo. El oficial Cooper, deberías verlo con los más pequeños, es como una persona diferente. Al final del día, Andrea se quedó de pie junto a la ventana de su oficina observando el cambio de turno. Los oficiales que salían saludaban a los miembros de la comunidad por su nombre, mientras que los que llegaban llevaban notas de las reuniones vecinales. El precinto, que alguna vez fue un símbolo de división, se estaba convirtiendo lentamente en un modelo de cambio. Notó que Cooper se quedaba hasta tarde trabajando en algo en su escritorio. Cuando pasó, lo vio creando volantes para la próxima feria comunitaria. Algo de lo que el antiguo Cooper se habría burlado a veces. Pensó que los más escépticos podrían convertirse en los defensores más fuertes si se les diera la oportunidad de cambiar. 3 meses después de que la jefa Andrea asumiera el liderazgo, la verdadera transformación del precinto 34 comenzó a notarse. El oficial Cooper se paró frente al centro comunitario local, rodeado de un grupo de jugadores adolescentes de baloncesto. «Gran partido para todos», gritó, chocando los 5 con los niños. Se dirigieron a casa. Una residente cercana, la señora Thompson, los saludó desde su porche. Hace 6 meses, él la habría ignorado. Ahora se acercó para charlar sobre cómo funcionaba esa nueva luz de seguridad. Preguntó, recordando cómo lo había ayudado. «Lo instalé la semana pasada después de que ella reportara. La actividad sospechosa me hace sentir mucho más segura». Sonrió y le ofreció un vaso de limonada mientras hablaban. Cooper notó que otros vecinos se unían a su conversación. Eran las mismas calles. Solía patrullar con Dredd. La misma gente a la que antes ignoraba. Ahora sabía. Sus nombres, sus historias, sus preocupaciones. En la comisaría, Andrea estaba revisando las estadísticas mensuales con Lisa. Las tasas de delincuencia habían bajado, pero lo más importante, la confianza en la comunidad había aumentado. La línea de denuncia anónima, antes silenciosa, ahora sonaba regularmente con los residentes, ayudando a resolver casos. «Miren estos números», Lisa dijo emocionada señalando un gráfico. «Las quejas contra los oficiales han bajado un 60% y la asistencia a nuestras reuniones comunitarias se ha triplicado». Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa. «El programa juvenil de Cooper se está convirtiendo en el modelo para otras comisarías». La mención de Cooper hizo pensar a Andrea en lo lejos que había llegado. Esa mañana lo escuchó corregir a un oficial novato que hizo un comentario despectivo sobre un residente. «Así ya no es como hacemos las cosas aquí», dijo con firmeza.
Cada persona merece respeto. Más tarde esa tarde, el precinto organizó una reunión de la Junta Asesora Comunitaria. La sala de conferencias, que antes era un lugar de tensión, ahora estaba llena de animadas discusiones entre oficiales y residentes. Cooper se sentó junto a la señora Thompson tomando notas mientras ella describía las preocupaciones de su vecindario. ¿Recuerdan cuando solíamos evitar estas reuniones? Un oficial veterano le susurró a otro, ahora las espero con ansias. Su colega asintió y añadió, sí, resulta que la comunidad tenía buenas ideas. Solos, simplemente no escuchábamos. Después de la reunión, Andrea descubrió que Cooper estaba organizando un plan de acción de seguimiento. El jefe dijo, luciendo ligeramente avergonzado por ese primer día. Nunca me disculpé como es debido. Ella lo observó luchar con las palabras. Me equivoqué, no solo contigo, sino con todo. Antes de que pudiera responder, recibió una llamada sobre una situación en la escuela secundaria local. Cooper agarró sus llaves, pero en lugar de salir corriendo solo, se volvió hacia Lisa, quiero manejar esto juntos. Su enfoque comunitario podría ser mejor aquí. Al salir, Andrea notó la naturalidad con la que trabajan juntos. Ahora, los mismos oficiales que antes competían y se menoscababan entre sí, ahora colaboraban y compartían. Conocimiento, apoyo mutuo en las fortalezas. El turno de noche trajo más señales de cambio. El centro de despacho atendió las llamadas con nueva sensibilidad. Los oficiales respondieron con respeto, independientemente del vecindario. Las celdas de detención, que antes eran un lugar de juicio severo, vieron a los oficiales tratando a todos con dignidad. Al caminar por la comisaría, Andrea escuchó fragmentos de conversaciones que habrían sido inimaginables hace 3 meses. Oficiales discutían conciencia cultural, planificaban eventos comunitarios y compartían historias de éxito sobre la resolución de arrestos. En la sala de descanso, encontró a Cooper preparando café para el turno de noche. La misma cafetera que había sido escenario de burlas en su primer día ahora servía como un lugar de encuentro para oficiales y miembros de la comunidad. ¿Sabes?, dijo Cooper, entregándole una taza. Casi me transfieren ese primer día. Hubiera sido el mayor error de mi carrera. Miró a su alrededor. La sala de descanso, ahora decorada con tarjetas de agradecimiento de la comunidad y fotos de eventos del vecindario. Necesitaba esa llamada de atención al comenzar el turno de noche. Andrea observó desde su oficina cómo Cooper salía a patrullar. Por la ventana, pudo verlo detenerse para ayudar a un residente mayor con la compra. El tipo de interacción humana sencilla que alguna vez pareció indigno de él. A veces pensaba que los mejores cambios no se dan con la fuerza, sino con el ejemplo. Habían pasado 6 meses y la 34ª comisaría se había vuelto casi irreconocible. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas. Mientras la jefa Andrea revisaba una pila de cartas en su escritorio, no eran quejas, sino notas de agradecimiento de miembros de la comunidad. Un golpe a su puerta reveló que Cooper lucía más seguro que nunca en su puesto. Jefe, tiene que ver esto, dijo. Sosteniendo un periódico local, el titular decía, la 34ª comisaría, un modelo de reforma policial. El artículo elogiaba la transformación de la comisaría y destacaba sus programas comunitarios. Lisa entró corriendo detrás de él, apenas conteniendo su emoción. Jefe, acabamos de recibir los últimos resultados de la encuesta. La confianza comunitaria está en su punto más alto. Y nuestros programas están siendo copiados por comisarías de todo el estado. Extendió los papeles sobre el escritorio de Andrea, señalando las impresionantes estadísticas. En el vestíbulo, la escena era radicalmente diferente a aquella. La primera mañana, hace 6 meses, los oficiales recibieron a los visitantes con calidez, tomándose el tiempo para escuchar sus preocupaciones. Las sillas desgastadas habían sido reemplazadas por cómodos asientos y las paredes exhibían coloridas obras de arte de niños de escuelas locales.
Cooper tenía previsto dar una presentación a los nuevos reclutas sobre la policía comunitaria. Mientras se instalaba en la sala de conferencias, vio su reflejo en la ventana. El arrogante oficial que al principio se había burlado de su jefe parecía un extraño ahora. Lo más importante que hay que recordar, les dijo a los atentos reclutas, es que una placa no te hace superior, sino responsable. Compartió historias sobre cómo construir confianza había ayudado a resolver más crímenes que cualquier demostración de fuerza jamás vista durante el almuerzo. Andrea caminó por el vecindario que rodeaba la comisaría. Los comerciantes saludaban, los niños gritaban saludos y los residentes mayores interrumpían una charla. Estas simples interacciones habrían sido imposibles hace 6 meses, cuando el miedo y la desconfianza reinaban en las calles. En la comisaría, encontró a Lisa mediando en una disputa entre 2 residentes. En lugar de emitir citaciones o realizar arrestos de inmediato, escuchó pacientemente, los ayudó a encontrar puntos en común y encontró una solución que satisfizo a todos. ¿Recuerdan cuando pensábamos que este tipo de vigilancia era una pérdida de tiempo?, preguntó Cooper. Observando la escena, ahora resolvemos más casos mediante la conversación que mediante la confrontación. Negó con la cabeza, asombrado por su propia transformación. Por la tarde, recibió la visita sorpresa de Wilson, quien había sido transferido hacía meses. Se quedó de pie, incómodo, en el vestíbulo, asimilando los cambios. El tablón de anuncios comunitario ahora está repleto de folletos de eventos e historias de éxito. Los mismos pasillos que antes resonaban con burlas ahora bullían con una actividad decidida. Este lugar es diferente. Wilson murmuró observando la facilidad con la que oficiales y residentes interactuaban. Cooper se acercó a su expareja, notando lo incómodo que Wilson se veía en este nuevo entorno. Nosotros, diferentes. Cooper lo corrigió. Finalmente aprendimos de qué se trata el verdadero trabajo policial. Al final de la tarde, encontramos a Andrea revisando las grabaciones de la cámara corporal con un grupo de oficiales. En lugar de buscar infracciones, estaban identificando interacciones positivas para usar en el entrenamiento. Semilla de cómo el oficial Chen desescaló esa situación. Ella señaló que ese es el estándar al que aspiramos. El día terminó con una reunión de seguridad comunitaria. La misma sala de conferencias donde Andrea había revelado su identidad ahora albergaba a un grupo diverso de oficiales y residentes que trabajaban juntos para mejorar su vecindario. Cooper se sentó junto a la señora Thompson, la residente mayor a la que alguna vez habría ignorado, tomando notas detalladas sobre sus preocupaciones al caer la noche. Andrea observó el cambio de turno desde la ventana de su oficina. Los oficiales que terminaban sus turnos compartieron información con sus reemplazos, no solo sobre delitos y sospechosos, sino también sobre miembros de la comunidad que podrían necesitar información sobre las iniciativas vecinales en curso y el lado humano de la policía. Cooper se quedó hasta tarde otra vez, esta vez organizando un proyecto de limpieza de fin de semana con adolescentes locales. Ya sabes, dijo cuando Andrea pasó por su escritorio, yo solía pensar que el respeto debía exigirse, ahora entiendo que debe ganarse. Miró la pared de fotos donde las imágenes de eventos comunitarios habían reemplazado los severos retratos de jefes anteriores. Este es el tipo de legado que quiero dejar. Había pasado un año desde aquella memorable mañana en que un nuevo jefe entró en la comisaría 34. La celebración del aniversario llenó el centro comunitario de oficiales, residentes y líderes locales. Las paredes mostraban fotos que narraban la transformación de la comisaría, incluyendo una particularmente reveladora foto del antes y el después de la comisaría. El vestíbulo de la comisaría. La jefa Andrea estaba de pie en el podio mirando a la multitud mixta. Habían desaparecido las barreras invisibles que una vez separaron a la policía de la comunidad. Los oficiales y los residentes estaban sentados juntos charlando como viejos amigos en la primera fila. Cooper se sentó junto a la señora Thompson, ambos con camisetas del último evento de limpieza comunitaria de hace un año. Andrea comenzó, entré en esta comisaría como un civil.
Lo que vi ese día me mostró exactamente lo que necesitaba cambiar. Hizo una pausa, mirando a Cooper a los ojos. Él asintió, reconociendo levemente lo lejos que habían llegado, pero lo que he visto este último año me ha demostrado lo que es posible cuando la gente elige cambiar. Lisa dio un paso al frente para presentar los logros del año. Las tasas de delincuencia habían disminuido un 40%. La participación comunitaria se había multiplicado por 10 y sus programas estaban siendo estudiados por los departamentos de policía de todo el país. Pero las cifras no cuentan toda la historia, dijo, señalando a la multitud. El verdadero cambio está en esta sala. Un adolescente local se puso de pie para compartir cómo el programa juvenil de Cooper había cambiado su vida el año pasado. Tenía miedo de los agentes de policía del ERS. Admitió que ahora quiero convertirme en uno. Cooper contuvo las lágrimas al recordar cómo una vez habría descartado a este mismo chico como un problema. La celebración incluyó un montaje de video sorpresa de los momentos destacados del año. Cooper jugando baloncesto con niños locales. Lisa mediando disputas comunitarias. Los agentes ayudaron a los residentes mayores. Fiestas vecinales e innumerables pequeños momentos de conexión y respeto. La señora Thompson tomó el micrófono para compartir su perspectiva. Hace un año no llamaríamos a la policía a menos que era cuestión de vida o muerte, dijo, ahora son parte de nuestra comunidad. El oficial Cooper incluso me ayuda con mis compras. La multitud rió cálidamente, pero todos entendieron la importancia de este simple cambio, como si estuvieran en una sesión de preguntas y respuestas. Entró una llamada sobre una situación en el lugar. Cooper y Lisa de la preparatoria respondieron juntos, pero esta vez no estaban solos. Miembros de la comunidad se ofrecieron a ayudar, mostrando cómo la frontera entre la policía y el público se había disuelto. En la celebración, Andrea reveló planes para el próximo año. Se ampliaron los programas juveniles, se crearon asociaciones comunitarias y un sistema de mentoría para los nuevos oficiales. Los mismos oficiales que una vez se resistieron al cambio ahora se ofrecieron voluntarios con entusiasmo. Para liderar estas iniciativas, llegó un equipo de noticias para documentar la historia de éxito de la comisaría. Entrevistaron a Cooper sobre su notable transformación. Yo era ese oficial, admitió abiertamente. El que juzgaba a las personas sin conocerlas. El que pensaba que el poder era más importante que el servicio. No estoy orgulloso de quién era, pero estoy agradecido por la llamada que me ayudó a cambiar al final de la noche. Andrea se encontró de nuevo en el vestíbulo de la comisaría, donde todo comenzó. El espacio se había transformado, pero el verdadero cambio estaba en las personas. Los oficiales que terminaban sus turnos se detuvieron para conversar con miembros de la comunidad, compartiendo historias y haciendo planes para los próximos eventos. Wilson hizo una aparición sorpresa, luciendo diferente, de alguna manera. Me equivoqué al irme, dijo en voz baja. He solicitado un traslado de regreso, si me aceptan. Andrea sonrió al notar cómo interactuaba respetuosamente con todos a su alrededor. La gente podía cambiar si se le daba la oportunidad. El día terminó con una cena comunitaria en el estacionamiento de la comisaría. Oficiales y residentes compartieron comidas e historias. Los niños jugaban seguros bajo la atenta mirada de toda la comunidad. Las barreras que alguna vez parecieron insuperables se desvanecieron al ponerse el sol en la celebración del aniversario. Andrea observó a Cooper enseñando a un grupo de novatos. Recuerden que les dijo que nuestro trabajo no se trata de poder, se trata de servicio. Toda persona que cruza esas puertas merece respeto, sin importar quién sea o cómo se vea. Los novatos asimilaron sus palabras sin darse cuenta de que estaban aprendiendo de un oficial que una vez personificó todo lo que les enseñaban a evitar. Al final, Andrea pensó que esa era quizás la lección más poderosa de todas, que el cambio siempre es posible, que nunca es demasiado tarde para aprender y que a veces las mayores transformaciones comienzan con un simple momento de comprensión.